Llegamos a la 25ª clase del curso de griego antiguo desde cero y es muy importante, por si acaso lo digo, es muy importante, si has llegado directamente a esta clase, a este vídeo, y no has visto la clase anterior sobre el tiempo relativo, es imprescindible, es totalmente importante, imprescindible que veas la clase del tiempo relativo, porque si no, no se va a entender bien lo que vamos a hacer aquí, principalmente en todo esto de la sintaxis, ¿vale? La morfología sí, pero no se va a entender bien lo que vamos a hacer en la sintaxis. Dicho eso, vamos a estudiar los infinitivos, bueno, vamos a empezar a estudiar los infinitivos, los de presente y los de aoristo, tanto en la voz activa como en la voz media. Además de su morfología, razonablemente simple, ¿vale? Veremos su sintaxis, bastante más complicada por no existir en español muchas de sus características. Pues en español básicamente tenemos un infinitivo y decimos pues infinitivo, fin. En cambio, en griego y en latín vemos que tenemos todas estas cositas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la morfología de los infinitivos. El infinitivo es un sustantivo verbal. Habíamos dicho de los participios que eran adjetivos verbales, por tanto, eran verbos, pero funcionan como adjetivos. Los infinitivos son sustantivos, es decir, son verbos, pero funcionan como sustantivos, ¿vale? Es decir, son sustituibles por un sustantivo. A partir de un verbo se forma un sustantivo. Al igual que en latín, entonces, si esto ya no lo sabemos en latín, en griego es casi igual. No igual, pero casi igual, ¿vale? Los infinitivos tienen distintos temas, presente, aoristo, futuro y perfecto, y voces, activa, media y pasiva, ¿vale? Entonces vemos que en español simplemente decimos infinitivo, fin. En griego no, en griego tenemos muchas cosas. Y luego, muy importante también, los infinitivos nunca tienen aumento, ¿vale? Esto lo digo sobre todo por los infinitivos de aoristo, ¿vale? Que ya de momento lo he repetido muchas veces, los aoristos solo tienen aumento en el indicativo. Lógicamente, infinitivo no es indicativo. Entonces, los infinitivos nunca tienen aumento. Dicho queda. Entonces, vamos con los infinitivos de presente. Para los infinitivos de presente hemos de usar naturalmente el tema de presente del verbo que corresponda. Los infinitivos de presente activos tienen la desinencia ein, que es temática. Entonces, esta desinencia ya tiene incluida la vocal temática porque supuestamente procede de... y digo esto de supuestamente porque, bueno, esto es lo que se suele contar y realmente no es del todo seguro, pero bueno, eso tampoco nos importa, ¿vale? Simplemente que viene de e, vocal temática, y en, que es propiamente la desinencia de infinitivo, pero lo que nos importa a nosotros es que, al fin y al cabo, es ein, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar para reconocer un infinitivo de presente activo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, del verbo lío, pues simplemente cogemos el tema de presente, li, y le añadimos ein, pues ya está, lien. Luego, petimao, ahora tenemos los tres verbos contractos, ¿no? Tenemos timán, ¿no? Entonces vemos que la A contrae con ein así, ¿no? Timán, poiein y delun, ¿vale? Simplemente. El infinitivo del verbo eimi, que como sabemos es muy irregular, etc., es einain, ¿vale? Pues einain. Vemos que no es esta desinencia, ¿vale? Bueno, en algún momento, todavía no, pero en algún momento veremos que el verbo eimi es un, bueno, eimi en presente es un verbo atemático. Bueno, en general, eimi es atemático, ¿no? Entonces, pues por eso einain no tiene esta desinencia, porque esta desinencia es temática, ¿vale? Entonces, einain es una desinencia atemática. De momento no nos tenemos que preocupar por eso, pero ahí queda dicho para la posterioridad. Por su parte, los infinitivos de presente medios, estos son los activos, ¿vale? Activos ein. Ahora, los medios tienen la desinencia sthai, que también es temática, por tanto, esthai si le añadimos la vocal temática, ¿vale? Entonces, nos quedamos con eso. Esthai con la vocal temática incorporada. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Pues de lío, otra vez, li más esthai, pues liesthai. Luego, timasthai, poieisthai, delusthai. Pues ya está, simple. Bastante fácil, ¿no? Esto bastante fácil. Ahora vamos con los infinitivos de aoristo, que es un poquito más complicado, ¿vale?
Para los infinitivos de aoristo se usa el respectivo tema de aoristo, por eso son infinitivos de aoristo, porque usa el tema de aoristo del verbo. En este caso hemos de tener en cuenta las dos formaciones principales del aoristo que ya conocemos, ¿vale? La de los aoristos radicales temáticos y los aoristos sigmáticos. Pues la distribución de la desinencia de infinitivo sigue esa misma clasificación, es decir, vamos a tener, como vemos aquí, una desinencia, luego otra desinencia, luego otra desinencia, luego otra desinencia. Y vemos que la distribución es esta. Radicales temáticos, sigmáticos. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Los aoristos radicales temáticos tienen las siguientes desinencias. Ein para la voz activa, y vemos que ein, aquí sí incluyo el acento, ¿vale? Ya sé que en este curso no estamos echando mucha cuenta a los acentos, pero que veamos que en el aoristo el acento siempre va en la desinencia, ¿vale? Entonces, ein para la voz activa y estai, también con acento, no propiamente en la desinencia, sino en la vocal temática, para la voz media, ¿vale? Entonces, vemos que los radicales temáticos realmente son las mismas desinencias que los presentes radicales temáticos, ¿no? Bueno, los presentes en general, ¿vale? Ein, estai, ¿vale? Simplemente que tienen el acento, pero la desinencia es la misma que los presentes, ¿vale? Entonces, pues tendremos balein, ojo, no balein, sino balein, porque el acento en el aoristo, y eso es una señal que nos va a ayudar bastante, ¿vale? Porque el hecho de que el acento esté en la desinencia o en la vocal temática del infinitivo medio, eso va a ser útil, sobre todo cuando el tema de presente y el tema de aoristo sean iguales, ¿vale? En este caso tenemos el tema de aoristo, que recordemos, el tema de presente es ballo con dos lambdas, y el tema de aoristo era val con una sola lambda, ¿no? Esto ya lo estuvimos explicando cuando estuvimos viendo los aoristos radicales temáticos, ¿vale? Entonces no me voy a repetir, si no te lo sabes, pues te vas aquí y te lo estudias. Entonces, tema de aoristo, val con una sola lambda, y luego la desinencia de aoristo radical temático ein con acento. Y luego, por supuesto, no tiene aumento, ¿vale? Entonces, en los infinitivos no tenemos aumento. Muy importante. Entonces, balein y luego balestai. Otra vez, el tema de aoristo del verbo y la desinencia media. Ahora, los aoristos sigmáticos, estos son los que van a dar más problemas, ¿no? Al fin y al cabo. Tienen la siguiente desinencia. Y ahora estas son desinencias, bueno, sobre todo esta, ¿no? Esta también vemos que se parece, bueno, es la misma, ¿no? Pero vemos que tenemos aquí una desinencia nueva, diferente a las demás, ¿no? Entonces tienen las siguientes desinencias. Sai, o propiamente ai, la S es el sufijo sigmático, ¿no? Para la voz activa, y stai, con sa, el sufijo sigmático, para la voz media, ¿no? Entonces, sai, sastai. Así tenemos los siguientes ejemplos. Pues, por ejemplo, del verbo lío tenemos lisai, y luego en la voz media tenemos lisastai, ¿vale? Lisastai, lisai. Vale. Luego, como habíamos estudiado en el módulo anterior, los aoristos sigmáticos, pues tienen, bueno, el aoristo sigmático, vamos a decir, regular, y luego todos los tipos de temas de aoristo irregulares, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, los contractos que actúan según lo esperable, es decir, según lo que habíamos estudiado aquí, sobre los contractos en el tema de aoristo, ¿no? O en el aoristo. Entonces, timesai, y vemos aquí con alargamiento, ¿no? Esto es del verbo timao, entonces la alfa alarga en eta, entonces timesai, pero aparte de esa irregularidad, ya luego es lo esperable, ¿no? Entonces timesai, timesastai, poiesai, poiesastai, delosai, delosastai. ¿Vale? Entonces simplemente los contractos, es decir, en los aoristos cuyo presente es contracto, lo que tenemos es lo esperable, es decir, alargamiento de la vocal, ¿no? A, E, O, entonces eta, eta, omega, ¿vale? Y luego otros tipos de aoristo sigmático, como habíamos estudiado aquí, tienen las irregularidades esperables, otra vez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de speudo, que como vemos es tema en dental, entonces speusai, ¿no? Caída de la dental ante la sigma. Por ejemplo, de blapsastai, esto es de blapto. Entonces, como decía, aunque sea pitau,
habíamos dicho que eso es por el contacto de la pi con la yod, pero que realmente el tema es en labial, por tanto, labial más sigma se escribe con psi, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, blapsasthai. Luego, con el verbo angelo, que estos son los auristos el limonero, ¿no? Pues teníamos que desaparece la sigma, pero luego alarga compensatoriamente la vocal anterior, ¿no? Entonces, por eso, de angelo tenemos una lambda, por tanto, limonero. Entonces, desaparece la sigma del sufijo sigmático, pero alarga la epsilon en e, ¿vale? Entonces, esa es la morfología de los infinitivos de presente y de aoristo en la voz activa y en la voz media. Ahora vamos con la sintaxis de los infinitivos. Los infinitivos griegos funcionan en buena medida como los infinitivos latinos. Otra vez, si ya te lo sabes en latín, entonces ya tienes mucho ganado. Desde un punto de vista más estricto, vamos a decir, distinguimos infinitivos con función nominal y con función verbal. Desde un punto de vista más funcional, es decir, lo más rentable al fin y al cabo, lo que nos va a servir a nosotros, distinguiremos entre infinitivos concertados y no concertados, que es probablemente la terminología que usa tu profesor si estás en el instituto o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los infinitivos, como decía. Primero vamos a estudiar esto, función nominal y función verbal, que es lo más estricto, lo más detallado, y luego vamos a aplicar todas esas cosas en la otra clasificación, ¿vale? Realmente, vamos a decir que es lo mismo, pero visto desde dos puntos de vista diferentes, ¿vale? Entonces, vamos primero con infinitivos nominales y verbales. Infinitivo con función nominal, es decir, nominal, ¿no? Los infinitivos nominales. Los infinitivos con función nominal tienen función de objeto directo más frecuentemente o de sujeto del verbo regente, es decir, se llaman nominales porque funcionan como si fueran un nombre, un sustantivo, y por tanto, normalmente van a ser objeto directo casi siempre, o lo más frecuente, o sujeto. Menos frecuente, pero también usual. Del verbo regente y se traducen por el correspondiente infinitivo del español, ¿vale? Entonces, fácil, porque ese infinitivo lo traducimos por infinitivo. Pues ya está, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hoi persai de argentes helados elpitson. Es decir, los persas esperaban gobernar Grecia, ¿vale? Entonces, argein, infinitivo, lo traducimos por infinitivo. Y ahora, argein es el objeto directo de elpitson, ¿vale? Esperar algo que esperan, gobernar, ¿vale? O, por ejemplo, anankai honesti philatein tus nomus, es decir, es necesario proteger las leyes. En este caso, ¿qué es necesario? Es decir, tenemos el verbo eimi, por tanto, es el sujeto. Aquí era el objeto directo, aquí es el sujeto. Proteger las leyes, eso es necesario. Y vemos, por cierto, lo vamos a explicar, o lo vamos a ver aquí, pero lo vamos viendo aquí, ¿no? Que como tenemos un adjetivo y sabemos que los adjetivos conciertan en género, número y caso con el sustantivo al que se refieren, aquí se refieren a un infinitivo. Ahora, un infinitivo en principio no tiene género, número y caso, ¿vale? Entonces, lo más lógico es que, claro, si no tienes género, pues es que eres neutro. Y luego, pues lógicamente un infinitivo pues es singular, ¿no? Entonces, el adjetivo que concierta con un infinitivo está en neutro singular. No sé ahora si he dicho antes plural, pero no, singular, ¿vale? Hablamos de función nominal porque el infinitivo es un nombre, ¿vale? Nominal, nombre, sustantivo, que depende directamente del verbo regente sin supuestamente formar una oración subordinada, ¿vale? Y aquí digo yo esto de supuestamente entre paréntesis porque, bueno, esto es lo que siempre se suele explicar, ¿vale? Que la función nominal, es decir, propiamente, según esta explicación, los persas esperaban, entonces tenemos aquí el verbo, este lógicamente es el sujeto, y luego, lo que nosotros analizaríamos en español, a menos que yo esté ya muy obsoleto en la sintaxis española, en la terminología de la sintaxis española, lo que yo haría en español sería decir, gobernar Grecia es la oración
subordinada completiva de objeto directo del verbo regente. Eso es lo que yo diría. Y luego, dentro de la oración subordinada, diría que este es el verbo, y este es el objeto directo del verbo. Eso es lo que yo diría en español. Ahora, la sintaxis, el análisis en griego, supuestamente, bueno, por supuesto también esto es el sujeto. Ahora, este es el verbo, el pizzón. Y ahora, no decimos esto es una oración subordinada, sino que decimos que esto es un infinitivo que funciona como objeto directo de esto y que ahora esto a su vez, bueno, esto es un complemento de régimen, ¿no? En griego. Complemento de régimen del infinitivo. ¿Vale? Entonces, ese supuestamente es el análisis en griego. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer ese análisis en griego? Pues yo realmente no veo ninguna razón para que ese sea el análisis que tenemos que hacer en griego, pero simplemente por, no sé, se hace así, ¿no? Por tradición o por lo que sea, quizá hay una razón que yo desconozco, pero supuestamente ese es el análisis que tenemos que hacer en griego. No una oración subordinada, sino que esto es un infinitivo en función de objeto directo del verbo principal. ¿Vale? Como digo, yo no entiendo por qué eso es así, pero se supone que es así. Entonces, sin supuestamente formar una oración subordinada, a pesar de su función nominal, el infinitivo puede tener los complementos propios del verbo. Es decir, si esto es un infinitivo, aunque sea el objeto directo de este verbo, pero luego este verbo, a su vez, puede tener sus propios complementos. En este caso, un complemento de régimen. Pues ya está. Es perfectamente posible que un infinitivo tenga sus propios complementos, a pesar de que el infinitivo, a su vez, es complemento del verbo regente. ¿Vale? Además, también se caracterizan, al contrario que los infinitivos latinos, entonces aquí hay una diferencia, por poder llevar artículo. Lógicamente, en latín no hay artículo, por tanto, eso no se puede hacer en latín. En griego sí hay artículo, entonces esto sí se puede hacer en griego. Entonces, por poder llevar artículo en diferentes casos, pero siempre en neutro singular. ¿Vale? Siempre en neutro singular, por lo que habíamos dicho aquí, ¿no? Que un infinitivo siempre es neutro singular o se considera neutro singular a efectos de concordancia, ¿vale? E incluso preposiciones, puede llevar incluso una preposición. Al fin y al cabo, como hemos dicho, actúa como un nombre, actúa como un sustantivo. Entonces puede tener un artículo como un sustantivo, puede tener una preposición como un sustantivo, ¿vale? Entonces, en tales situaciones pueden tener otras funciones sintácticas aparte de las de sujeto y objeto directo, ¿no? Sujeto, objeto directo, que hemos dicho que son las más frecuentes, sobre todo si no tienen artículo ni preposición, pero también pueden tener otras funciones que no sean esas. Entonces, por ejemplo, autoto apodneskein udeis phobeitai, es decir, el morir en sí mismo, nadie lo teme, ¿vale? Entonces, vemos aquí este artículo, ¿no? Y vemos que en español realmente hacemos lo mismo, ¿no? Le ponemos un artículo al infinitivo, ¿no? El morir o al morir en sí mismo, nadie lo teme, ¿no? O, por ejemplo, aquí con artículo y preposición. Entofronein medem hedistos bios esti. Entonces, en el no pensar nada está la más dulce vida. Es decir, y bueno, vemos que en español, otra vez, hacemos exactamente lo mismo que en griego. Entonces, a este respecto, el griego se parece más al español que el latín, ¿no? Vale, entonces, aquí vemos que el infinitivo tiene función de complemento circunstancial del lugar en donde, ¿vale? Bien, entonces, eso es lo que tenemos que saber sobre los infinitivos con función nominal. Ahora vamos a ver los... tenemos que borrar esto. Ahora vamos con los infinitivos con función verbal. Los infinitivos con función verbal tienen también función de objeto directo o sujeto del verbo regente que suele, es decir, y aquí pongo suele porque casi siempre, pero no necesariamente siempre, ¿vale? Pero casi siempre. Suele ser de lengua, por ejemplo, hablar, decir, preguntar, incluso ordenar, etcétera, ¿no? Entendimiento, creer, pensar, considerar, etcétera, o sentido, es decir, con los sentidos, ¿no? Es decir, ver, oír, escuchar, mirar, observar, etcétera, ¿vale? Entonces, esto nos tiene que sonar, porque lo mencionamos ya así muy de pasada en los participios, ¿no? Que dijimos
Igual que nos aprendemos género, número y caso, nos aprendemos ya, o nos vamos aprendiendo, y ahora ya nos tenemos que aprender totalmente, lengua, entendimiento, sentido. Lengua, entendimiento, sentido. ¿Vale? Muy importante, lengua, entendimiento, sentido. En estos casos tenemos en griego una oración subordinada completiva o sustantiva de infinitivo. Entonces, ahora sí tenemos una oración subordinada. ¿Por qué antes no y ahora sí? Tampoco lo sé, pero así se hace. Este tipo de oraciones se caracteriza por lo siguiente. El verbo está en infinitivo, lógicamente, por eso es una oración de infinitivo. El sujeto aparece, y ahora esto es importante, el sujeto aparece cuando aparece, ¿vale? No siempre aparece, como vamos a ver, pero el sujeto aparece en acusativo, sin preposición. ¿Vale? ¿Qué es lo extraño aquí? Que, bueno, desde el primer módulo decíamos el sujeto está en nominativo. Bueno, pues ya, cuidado, que en las oraciones de infinitivo el sujeto está en acusativo, ¿vale? Sin preposición, por supuesto. Y luego, si hubiera atributo, también estaría en acusativo, ¿no? Sabemos que tanto, por lo general, tanto el sujeto como el atributo están en nominativo, pues si aquí el sujeto está en acusativo, el atributo también tiene que estar en acusativo porque el atributo concierta en género, número y caso, o suele, con el sujeto, ¿vale? En griego no hay ninguna conjunción que una la oración de infinitivo con la superordinada, ¿vale? Entonces, cuidado con esto porque en español hay que traducir añadiendo la conjunción que y el verbo, que en griego está en infinitivo, hay que conjugarlo de forma que marque el tiempo relativo. Aquí estamos ya, ¿no? Con el tiempo relativo correspondiente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Hesíodos ten selenen einai heliu adelfen. ¿Vale? Entonces, Hesíodo decía, o sea, si lo traducimos literalmente, ¿vale? Primero lo vamos a traducir palabra por palabra. Hesíodo decía la hermana, la luna ser hermana de Helio. ¿Vale? Entonces, la luna, o Selene, ¿vale? También, el nombre de la diosa de la luna, pues era Selene, ¿vale? Entonces, Hesíodo, bueno, entonces, es que es difícil, ¿vale? Hacerlo literalmente, pero otra vez literalmente. Hesíodo decía la luna ser hermana del sol. Entonces, lógicamente vemos que eso en español no funciona. No podemos decir decía la luna ser, ¿vale? Porque eso es indio, no es español. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Pues Hesíodo decía que. Entonces tenemos que añadir esta conjunción que. Y vemos, por supuesto, que depende, el verbo regente es un verbo de lengua, decía, ¿no? Hesíodo decía que la luna es o era hermana del sol. Ahora, ¿por qué hemos traducido por es o era? Bueno, en este caso concreto, porque, bueno, esto es una verdad general, ¿no? Es decir, que realmente se aplica tanto ahora como en el pasado como en el futuro, ¿no? Es decir, no es una verdad que sea, que pueda cambiar. Eso siempre va a ser así, ¿no? Entonces, aquí realmente, propiamente sería decía. Ahora, einai, infinitivo de presente, entonces simultaneidad respecto a un pasado se hace con pasado. Entonces, propiamente sería Hesíodo decía que la luna era hermana del sol, pero como es una verdad general, también se puede usar el presente. Luego, cuando el sujeto es el mismo en la oración principal y en la oración de infinitivo, en griego puede no aparecer el sujeto en acusativo, porque al fin y al cabo si el sujeto es el mismo, ¿para qué lo vamos a repetir, no? En ese caso, en español, sí se puede mantener el verbo en infinitivo. Entonces, por ejemplo, ho Alexandros efasken einai dios huios. Es decir, Alejandro aseguraba ser hijo de Zeus. Y vemos que está en infinitivo. Y vemos que en este caso sí funciona en español. Alejandro aseguraba ser hijo de Zeus. Eso es porque el sujeto de los dos verbos, del verbo principal y del infinitivo, las dos cosas son Alejandro. Entonces, también podríamos traducir, Alejandro aseguraba que Alejandro, era hijo de Zeus. Es decir, Alejandro aseguraba, Alejandro era. ¿Vale? Entonces, Alejandro aseguraba que era hijo de Zeus. Funcionan las dos, ¿vale? Luego en español, pues unas veces queda más claro de una forma, otras veces queda más claro de otra forma y otras veces simplemente no importa, ¿vale? Como siempre tenemos que usar
la cabeza, el sentido común y, por supuesto, la gramática, ¿no? Bien, entonces, esta es la explicación de esta clasificación, de este punto de vista de los infinitivos con función nominal o verbal. Ahora vamos a ver la otra función, que es más práctica, ¿no? Pero también hemos visto la otra para ver toda esta teoría de forma más estricta, de forma más sistemática. Ahora vamos a lo que probablemente vamos a estar usando más nosotros, es decir, infinitivos concertados y no concertados. Desde un punto de vista más práctico por su concisión, porque el razonamiento es mucho más simple que todo lo anterior, podemos simplemente distinguir entre infinitivos concertados, es decir, si el sujeto es el mismo en los dos verbos, tal y como acabamos de ver aquí, e infinitivos no concertados, es decir, el sujeto es diferente en el verbo regente y en el infinitivo. Así, los infinitivos concertados, independientemente de que el infinitivo concertado sea con función nominal o con función verbal, se traducen por infinitivo en español. Los infinitivos de presente podrán traducirse por infinitivo, por ejemplo, amar, y los de aoristo por infinitivo compuesto, es decir, haber amado, por ejemplo, ¿no? Por su parte, los infinitivos no concertados se traducen por una forma personal según el tiempo relativo expresado por el infinitivo introducida por la conjunción subordinante que. Es decir, una forma personal introducida, ¿vale? Esto es muy largo y no se sabe bien qué se refiere a qué, pero es eso. Infinitivos no concertados se traducen por una forma personal introducida por la conjunción subordinante que. Y luego esta forma personal según el tiempo relativo expresado por el infinitivo, ¿vale? Concordancia. El único problema, así en cursiva, porque para mí no es ningún problema, o según mi razonamiento no es ningún problema, que plantea esta distribución es que no es clara la función sintáctica del infinitivo. ¿Es el objeto directo del verbo o el verbo principal de una oración subordinada? Pues bueno, yo he dicho que no entiendo muy bien por qué los infinitivos con función nominal son objeto directo o sujeto o lo que sea del verbo principal en lugar de ser una oración subordinada del verbo principal. Pero bueno, entonces para mí esto no es un problema. Por supuesto, si tú tienes que hacer un examen, etcétera, etcétera, haz lo que te diga tu profesor, ¿vale? Existen otras construcciones de infinitivo que no estudiaremos por ahora, por ejemplo, las oraciones impersonales del tipo hay que o es necesario aprender griego, y las oraciones de construcción llamada personal e impersonal, del tipo me pareces ser hermosa o me parece que eres hermosa, ¿va? Vemos que se dice lo mismo, pero se dice con dos estructuras sintácticas diferentes. Pues eso también existe en griego, ¿no? Me pareces, es decir, tú me pareces ser hermosa, me parece que tú eres hermosa, ¿vale? La sintaxis es distinta. Y luego además hay otros usos mucho menos frecuentes o que pueden entenderse y traducirse de forma más o menos intuitiva. Entonces, de momento ya tenemos suficientes infinitivos, con esto vamos muy bien servidos, así que ya lo que queda es practicar muchísimo. Por eso nos vamos ahora a la página principal de este 11º módulo y vamos a analizar y a traducir un montón de oraciones de infinitivo. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.